Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Pacheco, editor de La Silla Vacía. Estamos desde la redacción aquí en Bogotá con Edgar Quintero, que cubre presidencia y la campaña del 2026 de la izquierda, y por eso vamos a hablar de Gustavo Bolívar. ¿Qué más, Edgar? ¿Qué más, Daniel? Gracias por los que se conectan. Y como cubre presidencia, también le tengo que preguntar por reacciones, sensaciones después del hundimiento de la consulta popular, la resurrección de la reforma laboral y la reacción del gobierno anoche Con un presidente en China. en China. Al fin, creo que se justificó llevar a todos los ministros para esa locución, ¿no? Tenerlos, pues ellos no consiguieron bilaterales con sus pares porque el viaje se organizó un poco a Sí, último momento, sí. pero al menos sirvieron como pues los presidentes hacen sus alocuciones como con todos sus ministros para transmitir como la sensación de que es una voz del gobierno y no solo del presidente. No estaba la hora árabe. ¿Qué transmites? Transmitía que hay una distancia creciente entre los dos, ¿no? Exacto. Entonces, el presidente ayer sobre las 8:30 de la noche, cuando ya se conocía que la consulta había sido hundida en el Senado, hizo un breve discurso de 12 minutos. Nos tiene acostumbrados a discursos mucho más largos, en donde planteó lo que son como los siguientes pasos del gobierno frente a este hundimiento, pero evidentemente hay un gobierno que al día de hoy no tiene una estrategia clara Sí. para enfrentar ese golpe. El presidente habló de convocar Entonces, los cabildos ¿por qué no tiene populares. estrategia? Yo entendí lo de los cabildos, pero los Sí, cabildos, esto ya lo había planteado en 2024, ¿no? Cuando estábamos sí, hablando de poder constituyente, y en ese momento abandonó la idea de los cabildos porque no, es una figura rara. sí, eso es una figura rara. Creo que el presidente ha pasado por todos los mecanismos de participación popular. Para esa época, él ya había mencionado el tema de los cabildos, que, Está en el artículo 103 de la Constitución, en el mismo que está la consulta popular. ajá, pero entonces, desde esa época ya un poco se había desechado bajo la idea de que estos cabildos no son efectivos para cambiar ni la constitución, ni la ley, ni siquiera tienen como la efectividad para cambiar una ordenanza, que es las normas que rigen a los municipios. Sí. Entonces, es una figura bastante difusa que, digamos, no está a la altura de las ambiciones del gobierno, que en este caso era cambiar la legislación laboral. Y por otro lado, aquí en Colombia, el ministro Armando Benedetti, que sigue denunciando el supuesto fraude que hubo en la votación ayer del Senado. Sí, una denuncia, es decir, hubo evidentemente una jugadita legislativa, Exacto. ¿no? De Efraín Cepeda, la vaina se abrió el registro, fue muy corto, hubo ahí como una escaramuza al final con el voto de su tocayo Edgar Díaz. Sí, de Norte Santander. Ah, también de Norte de Santander, Sí, sí, sí. Edgar es de norsantanderiano. Ajá. Em, pero no hay, es decir, no hay una evidencia clara de fraude. No, no, es clara de fraude y hoy el ministro Armando Benedetti lo que salió a decir en contraste con ese llamado de nuevo del presidente Petro a las calles es que iba a estar monitoreando día a día la reforma laboral que arranca de nuevo en el tercer debate en la Comisión Cuarta del Senado. Claro, y nosotros dijimos que esto era una gran derrota para Petro en el sentido de que la consulta popular se había convertido en un gran vehículo de campaña, un Sí. juguete de campaña, una genialidad de Armando Benedetti, que fue al que se le ocurrió después de que se archivó la reforma laboral, citar a esta consulta, que era inalcanzable en términos de umbral, pero un gran vehículo de campaña para el 2026, porque le permitía pues tener un tema, evitar como todas las peleas internas dentro de la izquierda, formar comités, gastar plata y Sí. hacer política. Entonces ahora siento como que están otra vez a la defensiva. Sí, le cuento que hace como 2 días hablé con David Racero, el representante, hablando de lo que vamos a hablar ahorita, que es la consulta interna del pacto y de Bolívar, y él un poco me decía, eso para dentro de unos meses, porque ahorita estamos concentrados en la consulta popular, y esto es lo que nos tiene como alineados a todos, y pues ese juguete se les cayó ayer. Y entonces ahora llegamos, ese era un juguete para las elecciones, a un lío interno dentro de la izquierda para las elecciones de 2026 y es el factor Gustavo Bolívar. Y todo alrededor de Gustavo Bolívar.
tiene novela, Tiene amor, drama. tiene amor, tiene drama. Este es no, Se va mañana. Mañana termina. Mañana. El todavía director del DPS, del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Porque puede que ni entremos a la campaña, eso lo decidirá la gente, pero lo hemos hecho porque le apostamos a este proyecto, porque si sacrificamos tantas cosas porque amamos este proyecto, lo amamos a usted, presidente, yo a usted lo amo. Se lo digo con toda sinceridad, y por usted hasta el último día, pase lo que pase, voy a estar aquí defendiendo este proyecto, presidente. Grande Gustavo Bolívar, definitivamente le ha traído melodrama a la política colombiana. Pero entonces pasamos de ese yo a usted lo amo en el Consejo de Ministros Sí. a un regaño terrible en público del presidente Gustavo Petro en un evento en su tierra, en norte de Santander. Gracias. Luego de haber escuchado a los representantes de las entidades del gobierno nacional. Buenos días, aquí rompo tarde ya. Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron, renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. Entra su reemplazo, que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el gobierno y con la gente. Duro regaño público. Entonces, ¿cuál es el rollo aquí de la renuncia de Bolívar? Todo el mundo sabía que Gustavo Bolívar quería lanzarse en ese Consejo de Ministros. De hecho, Petro les dijo varias veces, ¿no? Ustedes los que tienen aspiraciones electorales, váyanse. Y Gustavo Bolívar se quería ir, usted lo había contado, él se quería ir en marzo, pero no se había ido. Sí, entonces el plan de él era renunciar en marzo para buscar la candidatura del pacto en la que en ese momento era como el camino más claro, y era una elección el 26 de octubre para elegir un candidato único. Entonces ese era el camino de Bolívar, renunciar en marzo para dedicarse a esa campaña. Y él, en esa nota lo contamos, la única razón por la que no se iba a ir era que el presidente le dijera de manera expresa: lo quiero acá, quiero que siga al frente del DPS por un tiempo más, y pasó así efectivamente. Petro le dijo que se quedara, y Gustavo Bolívar siguió en el DPS y no salió como ya lo habían hecho Gloria Ramírez, como ya lo había hecho Alexander López y Susana Muhammad. Pero el entorno de Bolívar ahí empezó a sospechar luego de que pasaban las semanas y el presidente no le aceptaba la renuncia. Porque se acercaba la fecha en la cual él quedaría inhabilitado para participar en las presidenciales, ¿no? Entonces la sospecha de ellos es: Petro no lo está dejando renunciar para inhabilitarlo. Exacto. Hasta el 31 de mayo se puede renunciar para competir en la primera vuelta presidencial del próximo año, si no se queda como inhabilitado. Entonces empezó a crecer como esa sospecha en Gustavo Bolívar, en su entorno, de que lo querían inhabilitar, y presenta su renuncia efectivamente el 29 de abril. Una renuncia irrevocable. Exacto. Que es como: ya me voy, así usted no quiere que me vaya. Sí, y eso molestó al presidente. Porque no lo quería en un evento público si ya había renunciado de forma irrevocable. Y entonces luego vienen estos trinos de Bolívar que siguen agregando como al tono novelesco que tiene el guionista de Sin tetas no hay paraíso, sin senos no hay paraíso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, las muñecas de la mafia, etcétera, etcétera. El amor debe ser desinteresado o no es amor. Lo mejor es que nos demos un tiempo, es buenísimo. No, porque Gustavo Bolívar juega, ¿no? Juega con eso, y entonces estamos en esto, en un distanciamiento. Claro, en un amor no correspondido, que no solamente por parte del presidente Petro, sino de muchas figuras, sobre todo las más prominentes y las que seguramente van a competir contra él por ser la ficha del petrismo en el 2026,
que desconfía de su viabilidad para ser presidente. Entonces, aquí para otra nota que todavía no hemos publicado, pero pues traigo aquí estas cifras. Esta es una ponderación. Nosotros tenemos como un sistema de calificar a las encuestas en Colombia de acuerdo a cómo les fue en las elecciones del 2022. Y a esas mismas encuestadoras les pasamos un poco la ponderación que tenemos y el método que tenemos, que también lo utilizamos para un ponderador de la imagen de Petro, que pueden encontrar en lasillavacia.com. Que reúne todas las encuestas y le da a uno más o menos un promedio ponderado. Y entonces ahí Gustavo Bolívar nos da que está de primero con casi 12%, Sí. pero lo que es interesante de Gustavo Bolívar es que arranca en 6%. Esto empezamos a medirlo en septiembre de 2024, cuando se empezaron como a hacer más encuestas, y ya en abril está punteando entre todos los candidatos. Cuando lo miden frente a sus contrincantes, aquí lo tengo, digamos, como en las posiciones. Entonces, primero Bolívar, después Vicky, Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras. Aquí todavía ni siquiera se ha medido con sus contrincantes inmediatos en la izquierda, que son 9 y 10, María José Pizarro y Daniel Quintero, que están por allá raspando los... Claro. Daniel Quintero tiene 4. María José Pizarro en la última medición de abril me da 3,3%. Sí, O sea, sí. eso es como bordeando margen de error, ¿no? Entonces, adentro de la izquierda sienten que él en una elección interna arrasaría. Claro, que voto a voto les ganaría a todos. Y esa fuerza electoral de Gustavo Bolívar, que es la nota que publicamos hoy, está cambiando como todas las cuentas, está poniendo a pensar a toda la izquierda y sus aliados de centro cuál sería el mecanismo ideal. Entonces, Bolívar tenía un plan y este plan lo contó en la radio cuando lo entrevistaron Sí. de cómo iba a ser como el mecanismo de elección. Y entonces lo pongo en sus palabras ahora para mostrar cómo la reportería que usted hace va desmontando como este plan de la izquierda. Lo que el presidente quiere es que en octubre haya una consulta interna del pacto histórico para que a ese Frente Amplio vaya ese candidato o candidata que gane la consulta de octubre. O sea, en octubre el pacto histórico va a tener un candidato o candidata. Y en marzo va a haber una consulta del Frente Amplio. Entonces, a ver, el calendario electoral al 2026 está cambiando todo el tiempo, pues porque la consulta popular se iba a meter en ese calendario. Sí. Pero entonces quitemos la consulta por ahora. La fecha de octubre, ¿qué es? Era el 26 de octubre, que fue la fecha que puso la registraduría para las consultas internas de los partidos. Y ese camino que describe Bolívar era el camino que más o menos el consenso dentro del pacto de cómo debe elegirse el candidato. Y entonces esta es una fecha en la que la registraduría pone mesas de votación en todo el país Sí. para que, digamos, si así lo deciden los partidos o las coaliciones de partidos, se haga una elección como de lo que se llaman primarias, ¿no? Podría ser un día en el que uno va y tiene a los 5 candidatos del Centro Democrático. Sí. Hay también un tarjetón de el pacto histórico con Bolívar, María José Pizarro, Daniel Quintero, Camilo Romero. Sí. Y los partidos tienen que decidir si tienen que ser, por ejemplo, personas inscritas a sus partidos o si es abierta para todo el mundo, ¿no? Eso también Claro, lo pueden decidir. claro. Eh, Y ese era el camino que, dice Bolívar, Petro había trazado, Sí. ¿no? Entonces, elegir un candidato de izquierda ese 26 Sí. de octubre y luego que ese candidato compitiera en otra consulta más amplia con los aliados de centro o los santistas, que ahí puedan entrar Roy Barreras a través de Fuerza de la Paz, Juan Fernando Cristo con su resucitado partido En En Marcha. Marcha, y que ese candidato de esa elección en marzo iba a ser el definitivo del llamado Frente Amplio del presidente. Que es como una centroizquierda que se mediría ya en primera vuelta con quien llegue a primera vuelta. Claro. Que entonces, ¿ahora qué están diciendo? Ahora como Gustavo Bolívar les puede ganar, ya todo se está como, ya todo el mundo está proponiendo mecanismos más creativos para que no sea esa elección la que lo decida. Entonces le pongo 3 que pusimos ahí con la reportería. Sí. Primero, que por ejemplo el 26 de octubre existan 2 consultas de ese bloque de centroizquierda. La consulta del pacto y una vez la consulta del centro de estos santistas liberales. ¿Cuál es la lógica de eso? Y es que dicen, si el candidato del pacto gana en octubre, va a estar hasta marzo Sí. haciendo campaña con el logo del partido
y luego en marzo va a ser como imbatible. Entonces vamos a Sí. llegar a marzo, los aliados del gobierno, simplemente a plegarnos a ese candidato fuerte de la izquierda. Sí. Otros incluso, y esta es por ejemplo la tesis de David Racero, es que... Se lo pongo, aquí lo tenía. Sí. Lo mejor es elegir un candidato por consenso, acordar un programa nacional para profundizar el cambio y más bien esperar a marzo para competir, dice Racero. Exacto, como ¿no? Racero es de la tesis de que ni siquiera deben elegir candidato en octubre porque va a ser una elección fría, que no está como en el calendario tradicional y que mejor se midan todos hasta marzo. Y hay unos aún más creativos, que es el representante Alejandro Toro, que es aliado Sí. de Daniel Quintero, que habla como de combinar diferentes mecanismos, una consulta primaria, unas encuestas, y como a cada uno asignarles unos porcentajes, luego ponderarlos y ahí decidir quién va a ser el candidato de la izquierda. Más allá de que marquen las encuestas, y usted había escrito antes que había una sensación en la izquierda que a Bolívar lo estaba inflando el establecimiento, Sí, ¿no? sí. Más allá de eso, ¿cuáles son las otras fortalezas de Bolívar? ¿No? Pues que es muy simpático, Sí. evidentemente. ¿Y qué más? Y Bolívar es una persona que le trajo al pacto, por ejemplo, una nueva izquierda, Sí. ¿no? Una gente distinta que no es la militancia tradicional. Él, por ejemplo, tiene una base de influenciadores que le hacen mucho ruido en redes sociales y que van a ser muy importantes para una campaña como esta. Es además un tipo que es percibido como honesto y como auténtico, Sí. algo que muchas veces le juega en contra, ¿no? Y además tiene buenas relaciones con hombres fuertes del petrismo, ¿no? Como Alexander López o Daniel Rojas. Dice Heidi Sánchez, que es concejal de Bogotá. Sí. Sería bueno normalizar a los políticos tan transparentes como Gustavo Bolívar, pero es cierto que otras posibles precandidaturas han sido formadas y tienen más cancha siendo política militante y electoral, como Gloria Ramírez, María José Pizarro o la misma Susana Muhammad, Sí. ¿no? Entonces, como que es una cosa dura para decirle como al candidato que lidera en las encuestas, que va más adelante que todos, no, bájese usted porque nosotros decimos que usted no sirve para una elección general. Claro, ¿no? porque esta historia como muestra varias, o sea, la primera paradoja de esta historia es la izquierda dudando de manera tan abierta. De la democracia directa. No, y antes las críticas sobre la viabilidad Sí. a Bolívar eran un poco más escondidas, ¿no? Eran comentarios a voz baja. La primera nota que hicimos era Sí. todo como off the record, Exacto. no, todos, no me cite, Sí. y además como con paranoia, es que están inflando a Bolívar. Exacto. Ahora aquí ya es abiertamente no, que es un poco lo que le dijo Petro a Bolívar, ¿no? En una reunión aparentemente dura que tuvieron. Claro, y que el mismo Bolívar lo acepta, ¿no? Claro. Que el presidente ya cuando hablan de su renuncia formal le dice que su viabilidad es poca. Y ahorita vamos como esa contradicción y ese miedo a la democracia que tiene la izquierda, que es muy paradójico, pero antes de eso sí que quería como rescatarle que Gustavo Bolívar no está pateando la lonchera. Sí. No, es decir, como que en la izquierda siempre ha habido como un señalamiento de que son muy inmaduros, de que no saben tragarse los sapos. En esta ocasión siento que al menos hasta ahora Bolívar está asumiendo su tusa con estoicismo. Sí. Sí, esa izquierda caníbal Sí. de la que usted habla y que Bolívar parecería tener todos los elementos para plantarse y crear una disidencia. En este caso no lo está haciendo. De hecho, hay una cita ahí de la entrevista con Blue Radio en la que ya un poco se empieza a mostrar más pragmático, diciendo sí, hay que traer al centro, hay que traer al santismo. Entonces sí, tienes razón con esa mirada. Y al final tengo, ahora sí, un poco lo que sí me parece que es una gran contradicción. Este es un trino del presidente después del hundimiento de la consulta popular. Que me expliquen cómo se puede hundir el derecho del pueblo a decidir, como soberano supremo, tal como ordena la Constitución. Taca, 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 ta. El pueblo de Bolívar no puede aceptar eso. Bueno, en este caso no es el de Gustavo Bolívar, sino el de Simón Bolívar. Le llegó la hora al pueblo. Entonces, esto dice el presidente frente como a las decisiones trascendentales del país, como Claro. la reforma laboral, pero internamente en casa
se aplica un rasero totalmente distinto y es el rasero de las élites, ¿no? Porque Claro. hay como una sensación con que aquí como, sí, Bolívar es bueno en las encuestas, lo quiere la gente, pero la gente no sabe lo que realmente necesita el país en sus Sí, líderes. creo que la consigna que más ha repetido el presidente en las últimas semanas es que el pueblo decida. Y con esta historia de Bolívar y cómo un poco le están haciendo conejo para que no gane en una elección a voto limpio, Sí, pues aquí las figuras fuertes del petrismo están diciendo, bueno, el pueblo puede que no tenga la razón, sino que nuestros cálculos, muchos más sabios, desde nuestras oficinas y desde nuestra visión, pues puede ser lo que se mucho mejor. llama la dictadura del bolígrafo y que definitivamente no es exclusivo de la izquierda. Creo que por ahí hemos Sí. escrito bastante sobre cómo el centro democrático está en unos dilemas muy similares, unos dilemas que aquejan a todos los partidos de Colombia que carecen de democracia interna. Edgar Quintero cubre presidencia y la campaña de la izquierda del 2026. ¿Algo más? No, nada más. Súper. Muchas gracias, Edgar. A usted. Chao. A ustedes, muchas gracias. Les dejo el link de la nota que publicamos con la historia de Gustavo Bolívar y ese amor no correspondido en la descripción de este video. Si les gusta este canal, suscríbanse, activen la campanita. Nos vemos con más videos esta semana. Chao.